A ver, pensemos en esto por un momento. El trabajo del día a día, esas habilidades que tenemos, ¿pueden tener un propósito divino? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante del libro del Éxodo que nos da una respuesta increíble sobre el propósito sagrado que se esconde detrás de nuestros talentos. Y aquí está la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Puede algo tan práctico como la carpintería, el diseño o qué sé yo, la programación, ser espiritual? Porque, seamos sinceros, casi siempre ponemos una pared gigante entre lo sagrado y lo secular. Pero, ¿y si esa pared no existe en realidad? ¿Y si es solo una idea que nos hemos hecho? Ok, para desenredar esto, vamos a seguir un camino de 5 pasos. Primero, unos artesanos llenos del espíritu. Después, el origen divino de sus dones. Luego, cómo el tabernáculo se conecta con la iglesia. Haremos una comparación clave: becerro de oro contra tabernáculo. Y cerraremos con cómo edificamos para su gloria hoy. Y bueno, empecemos por el principio, con nuestros protagonistas. Y ojo, que no estamos hablando de reyes o de grandes guerreros, ¿eh? No. Son 2 artesanos. 2 hombres cuyas manos y talentos estaban a punto de ser usados para algo increíblemente extraordinario. Sus nombres Bezalel y Oholiab. Y como decía, no eran los líderes religiosos que uno esperaría, sino unos maestros en su oficio, artesanos de primer nivel. Y la tarea que tenían enfrente era monumental. Nada más y nada menos que construir el tabernáculo, ese santuario móvil donde la misma presencia de Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Y aquí es donde la historia da un giro que lo cambia todo. El texto dice, y esto es clave, que fueron llenos del Espíritu de Dios para hacer su trabajo. Paremos un segundo a pensar en esto. Son las primeras personas en toda la Biblia de las que se dice algo así. O sea, su habilidad no era solo talento humano, no era solo práctica, era algo más, algo directamente divino. Claro, esto nos lleva de la mano a la siguiente pregunta lógica. Si su habilidad venía del Espíritu, entonces, ¿qué nos enseña eso sobre el origen de todas nuestras capacidades? Entonces, ¿qué significa eso de ser lleno del Espíritu para un artesano? Miren, no es solo tener un buen día de inspiración o ser muy creativo. No, el texto es súper claro. Su habilidad para diseñar, para cortar, para tejer, todo eso era un don, una capacidad entregada por Dios mismo para una misión divina. Y aquí está el meollo del asunto. La historia de estos 2 hombres, Bezalel y Oholiab, literalmente pulveriza ese muro que construimos entre lo espiritual y lo práctico. Nos grita que Dios es la fuente de toda habilidad, de toda, y que cualquier trabajo, no importa si es manual, técnico o creativo, se puede convertir en un acto sagrado si se orienta a su gloria. Pero ojo, que esta historia no es una pieza de museo. No, para nada. Viajemos ahora en el tiempo, porque hay una conexión profundísima que va desde ese desierto en el Sinaí hasta nosotros hoy. A ver, el tabernáculo no era solo una carpa de lujo, por así decirlo, era mucho más. Era como una señal de tránsito, una sombra que apuntaba hacia algo mucho más grande, una realidad superior. Estaba anunciando la manera definitiva en que Dios mismo vendría a vivir entre la humanidad. Y miren qué increíble esta progresión. Es como una escalera. El primer escalón, el tabernáculo físico, el templo de tela. El segundo escalón, Cristo. El apóstol Juan lo dice de una forma preciosa. Jesús hizo su morada, literalmente tabernaculizó entre nosotros. Él se convirtió en el verdadero lugar de encuentro con Dios. Y el último escalón, la iglesia, la comunidad de creyentes, que ahora es descrita como ese templo espiritual. Y este versículo de Pedro lo deja clarísimo. Así como Bezalel usó sus dones para levantar un templo de materiales, el Espíritu Santo ahora capacita a cada creyente, a esas piedras vivas, para construir juntos la casa espiritual definitiva, que es la iglesia. Pero esperen, que la historia tiene un giro de guión. Uno muy dramático. Para entender de verdad la lección que el autor nos quiere dar, tenemos que echar un vistazo a lo que pasó justo antes de que empezara la construcción del tabernáculo. Resulta que, un poco antes de esta increíble demostración de arte y obediencia guiada por el Espíritu, el pueblo de Israel usó, adivinen qué,
exactamente los mismos dones, los mismos recursos, su oro, sus habilidades para crear, pero para algo totalmente opuesto. Y aquí, justo aquí, está el corazón de todo este relato. El contraste es brutal. Por un lado, tenemos dones usados para la idolatría, que nacen de la rebelión y que terminan en separación de Dios. Y por el otro, los mismos dones, pero esta vez usados para la adoración, nacidos de la obediencia y que traen como resultado la mismísima presencia de Dios. Esto es increíblemente poderoso. O sea, la construcción del tabernáculo no es solo un cuento sobre cómo seguir instrucciones al pie de la letra. No, es un monumento a la gracia de Dios. Piénsenlo, después del desastre del becerro de oro, lo lógico era el castigo. Pero Dios no hizo eso. En lugar de eso, les dio una oportunidad de redimir sus talentos, de usar esas mismas manos para construir un lugar para Él. Y todo esto nos trae inevitablemente a la pregunta final, la que de verdad importa. Y bueno, ¿qué significa todo esto para la vida hoy? La misión hoy, entonces, tiene como dos caras de una misma moneda. Por un lado está el evangelismo, usar lo que sabemos hacer para invitar a otros a conocer a Cristo, el tabernáculo verdadero. Por el otro lado, la edificación, usar esas mismas habilidades para fortalecer a la comunidad de fe, a la iglesia. Y claro, siempre está ahí el peligro de fabricar nuestros propios becerros de oro modernos, esos proyectos o ambiciones que en el fondo son para nuestra propia gloria, no para la de Dios. Y con esto nos podemos quedar como un gran aliento. Ningún don de verdad es insignificante. Da igual si es enseñar, diseñar, organizar, programar, lo que sea. Cuando una habilidad, cualquiera, se pone al servicio del Espíritu, se transforma en una herramienta poderosísima para construir el cuerpo de Cristo. Así que, para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire, una pregunta para reflexionar. Cuando uno mira su propia vida, su trabajo, sus talentos, la historia de Éxodo nos obliga a plantearnos, ¿con qué estoy construyendo? ¿Estoy usando lo que tengo para edificar el tabernáculo de Dios? ¿O estoy, sin darme cuenta, fabricando mi propio becerro de oro? La respuesta a esa pregunta define el verdadero propósito de nuestros dones.